cuando nosotros nos cogen prisioneros, nosotros estábamos convencidos de que nos iban a fusilar. Mi mundo se cayó cuando yo me di cuenta que nos habían abandonado. Pero ¿cómo es posible esto? Te tiene uno que ir a las armas para poder derrocar a esa dictadura. Porque fue horrible. Un crimen. Total crimen. Y lo interesante, nosotros podemos perdonar, pero no olvidamos lo que ha pasado. Hemos dejado una dictadura autoritaria para convertirse en lo que llegó a ser una dictadura totalitaria que tiene control de todo el mundo. A mí nunca se me ocurrió pensar de que iban a perder. que íbamos. Nunca. ¿Crees que la dictadura cubana se puede acabar o se puede derrumbar? Si no es pacífico el cambio, va a haber muchos muertos en Cuba. ¿Cómo fue ese entrenamiento para unirse a la Brigada 2506? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese entrenamiento? ¿Cuál era la información que ustedes tenían en ese momento cuando se fueron a entrenar? Bueno, mira, todo empezó años antes, porque yo pertenecía a la agrupación católica universitaria. Estuve ahí viviendo un año en la agrupación católica universitaria en La Habana, cuando estaba estudiando Derecho. Entonces, ese fue mi contacto inicial con lo que fue eventualmente el grupo que participó en la invasión de Bahía de Cochino. Ya yo había conocido a Manuel Artime, porque yo estuve pupilo en Baldor a fines de los años 40. Y allí conocí a Artime, y después en la agrupación católica universitaria también estaba Artime, pupilo, viviendo en la agrupación, y volví a renovar mi amistad con él. La agrupación católica universitaria era una institución que dependía realmente del Colegio Belén. El padre que estaba al frente de la agrupación católica universitaria se llamaba Amando Llorente, era un jesuita muy capacitado. Y la idea de la agrupación era adecentar la política de Cuba en la época republicana. Había muchas personas que ya eran profesionales, que habían sido parte de la agrupación católica universitaria y que continuaban en la agrupación asistiendo a misas y a otros actos que allí tenían, porque parte de la agrupación católica universitaria, la parte de la educación, era educar a los futuros profesionales que en estos momentos eran estudiantes, para que eventualmente participaran en la política, adecentaran, o sea, eliminaran la corrupción tradicional que había en Cuba como en otros países latinoamericanos. O sea que era un principio muy importante. Además de eso, en la agrupación en los barrios pobres se suponía que fuéramos voluntarios y enseñáramos distintas cosas a adultos para que se fueran educando y pudieran conseguir mejor trabajo. O sea que era un trabajo muy bonito de lo que estaba haciendo la agrupación católica universitaria por muchos años antes que vino la revolución en 1959. ¿Y dónde estaba usted cuando triunfa la revolución en 1959? Yo estaba en La Habana estudiando para el examen del Estado. Yo me acababa de graduar de abogado en la Universidad Nacional José Martí y estaba estudiando con un grupo de amigos que nos habíamos graduado de Derecho para prepararnos para el examen del Estado que se suponía que en enero o febrero de 1959 íbamos a tomar, porque de esa manera podíamos ejercer como abogados.
Es decir, usted no luchó en contra de Batista. No, yo no luché en contra de Batista. Pero cuando Fidel Castro viene al poder y yo diría en el último año o más, yo simpatizaba con la idea de acabar con lo que se convirtió en la dictadura de Fulgencio Batista. Sí, porque se habla mucho de que muchos de los que participaron en la Brigada 2506 eran batistianos. Bueno, efectivamente, eso es parte de la propaganda para desacreditar a la brigada. Fue muy interesante lo que pasó después que nos cogieron prisioneros, porque a todos nos entrevistaron. Ellos querían hacer ver que la mayoría de nosotros éramos niños bitongos de familias ricas y que queríamos volver a Cuba para recuperar las propiedades que nos habían sido confiscadas. Cuando hicieron un análisis de la brigada, se dieron cuenta perfectamente que la minoría era gente de la clase media alta, que la brigada estaba compuesta de todo tipo de personas de nivel socioeconómico, inclusive muchos guajiros, teníamos negros, teníamos chinos. En la brigada había de todo. O sea que eso les falló totalmente. Fíjate que cuando viene el juicio después que nos apresan a nosotros a fines de marzo de 1962, la sentencia, nos sentencian a 30 años de prisión y nos habían dividido ya por clases socioeconómicas. De los 1.200 prisioneros que había, los 3 jefes de la brigada fueron sentenciados a 30 años de prisión. Bueno, todos nosotros fuimos sentenciados a 30 años de prisión o un precio sobre cada uno de nuestra cabeza, un rescate. Los 3 jefes de la brigada, San Román, Oliva y Manuel Artime, $500,000. 212 de nosotros, $100,000. Y el resto de los brigadistas, o sea, casi 1,000, entre 50 y $25,000. ¿Por qué? Porque económicamente no encajaban en el grupo de 212 que nos pusieron un precio, a mí inclusive, de $100,000. ¿Quién puso ese precio? Ese precio lo puso Fidel Castro con el tribunal que nos sentenció después de 4 días de un juicio que les falló totalmente. Déjame ver si entendí, porque la historia la cuenta de otra manera. Sí. Quiere decir que Fidel Castro le dijo al gobierno de los Estados Unidos de América o a sus familiares que si querían que le devolvieran a ustedes, es decir, que devolvieran a cada uno, tendría que pagar un precio por cada cabeza que estaban ahí en ese lugar. Correcto. Un total de $62 millones. Fue el número total de los prisioneros. ¿Y se llegó a pagar eso? Se llegó a pagar 53 millones en medicina y comida para niños. Quiere decir que no le dieron los 52 millones en dinero efectivo. Los 62 millones fueron negociados hasta 53 millones en baby food o comida de bebé y medicina. Sí, porque yo siempre lo intercambiamos por compota, decían ellos. Baby food es compota, sí. Y medicina, mucha medicina. Pero los 60 heridos que Fidel Castro nos dejó salir antes, yo entre ellos, yo fui herido el tercer día. Los 60 heridos que salimos en abril de 1962, el 14 de abril, unos días después del juicio. Fidel Castro, cuando vino la negociación y se acordó todo, dijo, no, por esos 60 heridos hay que pagar al contado en dólares.
y el cardenal Cushing de Boston tuvo que ir al banco y conseguir los $2.800.000 que hacían falta, porque si no recibía Fidel Castro ese dinero, no iba a dejar suelto al resto de los prisioneros que estaban listos para salir en aviones allá en Cuba. Quiere decir que fueron, para la historia, fueron 52 millones y algo, dinero más. 53 millones en total. En total, pero en comidas. Parte de eso fue en cash. al contado en cash, $2.800.000 por los 60 heridos que él dejó salir antes que el resto de los prisioneros. Bueno, eso a mí no me lo enseñaron en la escuela. Ellos siempre ponen la propaganda. Claro. Es más fácil decirlo porque los 2 millones estoy seguro que se los metió él en el bolsillo. Oh, por Dios, seguro. Oye, ¿quién fue? Porque se habla mucho de esto, es decir, la dictadura cubana mete la propaganda y en verdad... Sí. La Brigada 2506, Sí. ¿de dónde salió el presupuesto para armar a más de 1,000 personas para llevar una operación que más nunca se ha vuelto a hacer dentro de la isla de Cuba? ¿De dónde salió el dinero? Bueno, mira, era la época en que los republicanos estaban en el poder y Dwight Eisenhower era el presidente. En marzo de 1960, Eisenhower decide que no va a aceptar de ninguna manera que haya un gobierno comunista a 90 millas de los Estados Unidos. Y entonces decide darle visto bueno a la CIA para que organice un grupo de exiliados. Ya teníamos más de 500,000 de exiliados en los Estados Unidos en esa época, para que los entrenara y que como una guerrilla que se iba a incorporar a la guerrilla que estaba en el Escambray. Mucha gente no se ha dado cuenta que en el Escambray, cuando la invasión y los meses antes de la invasión, había tanta gente como Fidel Castro tenía en los últimos meses de 1958. A ver si entendí. Estás dando una clase de historia aquí Sí. Impresionante. Sí. La lucha que ellos llamaron la lucha contra los bandidos, Sí. que no eran bandidos, eran personas que estaban opuestas a Fidel Castro. Eran guajiros, la mayoría eran guajiros o miembros que fueron originalmente guerrillas en el Escambray, que lucharon contra Batista, que se habían virado porque no estaban de acuerdo con convertir aquello en una revolución comunista. Entonces, esos guajiros y esos líderes, varios comandantes que fueron comandantes de la revolución que derrocó a Batista, se alzaron y lucharon. Gente de la agrupación católica universitaria fueron apresados, algunos murieron. Todo eso ocurrió a fines de 1959, en el 1960. Llegó a haber más de 1,000 hombres luchando lo que le llamaron bandidos de la revolución. Quiere decir que había más hombres en el Escambray que Fidel Castro lo que pudo reunir en su guerra en la Sierra Maestra. No más, pero muy cerca, porque Fidel Castro, cuando triunfa la revolución, todavía está en las montañas de Oriente y tenía 1,500 hombres allí. Y lo que había en el Escambray, porque ya el Che se había incorporado al grupo del Escambray que estaba luchando por el directorio, ¿no? Pero en total, de la guerrilla, no había más de 2,500 hombres en total, entre el Escambray y las montañas. Sí, era una guerra un poco más grande. Pero mi pregunta que había sido inicialmente es, ¿quién puso el dinero? ¿Fue los Estados Unidos de América los que pusieron el dinero, el presupuesto? Dwight Eisenhower le da el visto bueno a la CIA para que organizara ese primer grupo y eventualmente ese grupo se convirtió en la Brigada 2506. Todo eso fue financiado por la CIA, con aprobación, por supuesto, del gobierno y con la aprobación
de toda la jerarquía de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese momento que te vienen? Eso me interesa, ¿no? Ver esa emoción. Tú estás en tu casa tranquilamente y te dicen, ¿quieres venir a combatir por una Cuba libre? ¿Fue así o te llamaron por teléfono? ¿Cómo fue que te reclutaron para esto? Bueno, mira, ya yo me decepciono de la revolución en marzo de 1959, cuando el juicio a los pilotos. ¿Por qué? Porque los pilotos de Batista lo llevan a juicio un tribunal revolucionario y los declara inocentes al final del juicio. Cuando Fidel Castro se entera de la sentencia, va a la televisión en marzo de 1959 y dice, esa sentencia no es válida. Hay que juzgar a esa gente porque esa gente son culpables. Y hay otro juicio que ocurre, el jefe del tribunal se suicida, el comandante Pena se suicida, que era un comandante del ejército rebelde. Y el otro tribunal sentencia a los pilotos a entre 20 y 30 años de prisión. Cuando el pueblo se entera de eso, entre ellos yo digo, pero si Fidel Castro es abogado y él sabe perfectamente que a una persona no se le puede juzgar 2 veces por el mismo delito. Yo digo, este hombre no cree en la ley, esto no va a funcionar. Hemos dejado una dictadura autoritaria para convertirse en lo que llegó a ser una dictadura totalitaria que tiene el control de todo en Cuba. No es que yo pretenda defender a Batista, porque Batista se convirtió en dictador, no hay duda posible. Pero durante la época de Batista había una economía de mercado. Cuando no había censura de prensa, que pasó muchos años durante ese tiempo en que Batista tenía el poder, había periódicos de la oposición que criticaban a la dictadura, había estaciones de radio que criticaban a la dictadura, usted podía entrar y salir del país sin ningún problema. O sea, era una dictadura autoritaria, totalmente diferente a lo que se convirtió Cuba. Ya para fines de 1959 estaban los comités de defensa de la revolución, ya se había confiscado muchísimas propiedades, primero las propiedades americanas, después las propiedades de los cubanos, al principio los centrales azucareros, las colonias de caña, las fincas, primero las fincas más grandes, después las fincas más pequeñas, y eventualmente llegó a ser que ni un zapatero podía tener un lugar donde limpiar los zapatos, porque eso era parte de una economía de mercado. Y Fidel Castro quería comunizar a Cuba totalmente para que dependieran todo el mundo del Estado, que fue lo que ocurrió. Quiere decir que cuando tú ves todo eso, decides mudarte para los Estados Unidos de América. No, yo empiezo a conspirar ya para fines de 1959 con un movimiento que empezó en la Agrupación Católica Universitaria, que es el MRR, es el Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Yo era realmente un peón, yo no era nada importante, pero yo tenía mi novia en La Habana y yo iba de Camagüey a La Habana y llevaba propaganda contra el gobierno, artículos que habían aparecido antes en el Diario de la Marina y en otros periódicos antes de que fueran confiscados. O sea que esa fue mi labor
contrarrevolucionarias realmente. En medio de 1960, yo diría al principio de 1960, un amigo de la familia que era un oficial de la policía del gobierno, pero que era amigo mío, me va a ver y me dice: Eduardo, tienes que tener cuidado porque se está hablando de ti. Ellos saben que tú estás conspirando contra la revolución. Cuando yo me entero de eso, es que yo decido ir a La Habana. Ya estamos hablando a mediados de 1960. Voy a la Agrupación Católica Universitaria, hablo con el padre Llorente, y allí me entero que ya el MR estaba organizado, ya los líderes estaban en el exilio, había otros líderes importantes que también, entre ellos Miró Cardona, que había sido el primer ministro que Fidel Castro designó cuando el 1 de enero de 1959. José Miró Cardona fue primer ministro en Cuba por más de 2 meses. Y él renuncia porque no está de acuerdo con los fusilamientos que estaban ocurriendo, muchos de ellos sin juicio, y no les gustaba eso. Aparte, él se suponía que tenía que presidir el Consejo de Ministros y Fidel Castro no quería que él presidiera, sino Fidel Castro pretendía desde las Fuerzas Armadas, porque Fidel Castro, entre las cosas interesantes que hizo cuando tomó el poder, es nombrar un presidente, a Manuel Urrutia, y a un primer ministro y a un consejo de ministros que eran los que estaban dictando los decretos que ocurrieron los primeros meses en Cuba. Pero él se quedó de jefe de las Fuerzas Armadas. Pero desde allí él pretendía controlar lo que estaba ocurriendo en el Consejo de Ministros, y por supuesto Miró Cardona se dio cuenta y renuncia a poco más a los 2 meses de estar la revolución en el poder. Cuando estaban ustedes listos para allá para desembarcar, sí, que ustedes se montan en el barco. Vamos a ese punto en que ustedes se montan en el barco. Yo era hombre rana en la invasión, déjame aclarar eso. Nosotros nos entrenamos diferente al resto de la brigada. Okay. La brigada se entrenó en Guatemala y después salieron de Puerto Cabeza, pero el entrenamiento fue en Guatemala fundamentalmente. Los hombres ranas, éramos 11 hombres ranas, nos entrenamos en una isla que está al lado de Puerto Rico, al este de Puerto Rico, que se llama Vieques. Ahí nos entrenamos nosotros durante 1 mes y medio, todos nosotros éramos buenos nadadores. Y de allí nos volaron a una base naval que había en el río Mississippi, a unas millas al sur de Nueva Orleans. Y de allí nos montamos en un barco, el Río Escondido, que fue en el río Mississippi, y de ahí fuimos a Puerto Cabeza, donde nos reunimos con el resto de la invasión para salir en abril 14, 13 hacia Cuba. ¿Cuál es la función de un hombre rana? La función de los hombres rana era que nosotros íbamos nadando a llegar a la costa y poner las luces después de tomar el lugar, y poner las luces para que los barcos desembarcaran. Hubo muchísimos errores. Entre los grandes errores que hubo, todo esto por el presidente Kennedy, que estaba en el poder. Kennedy estaba obsesionado con que no se supiera que el gobierno de los Estados Unidos nos había entrenado, nos había financiado. Y entonces
como estaba preocupado, él pretendía que nosotros desembarcáramos de noche. No había habido nunca una invasión durante la Segunda Guerra Mundial de noche. Las invasiones, el desembarco siempre es de día porque tú tienes que ver dónde tú estás desembarcando. Bueno, pues Kennedy, en su estupidez, porque no hay otra manera de llamarlo, pretendía que nosotros desembarcáramos un poquito después de las 12 de la noche y que para la mañana a las 7 horas ya todos los barcos hubieran desembarcado todo el material bélico. Una cosa estúpida, porque por supuesto no ocurrió nada de eso, porque entre los grandes errores que hubo fue que se suponía que la playa no tenía ningún problema al desembarcar. Por eso nosotros no desembarcamos con patas de rana y nosotros desembarcamos en un pequeño bote de goma. Éramos, en el caso mío, nosotros desembarcamos por Girón. Éramos 5 hombres rana y el americano que nos había entrenado Grayson Lynch. En Cuba desembarcaron, los primeros en desembarcar fueron 5 hombres ranas por Girón y 3 hombres ranas por Playa Larga. Los hombres ranas de Girón y los hombres ranas de Playa Larga tenían un americano que los habían entrenado. O sea, 2 americanos desembarcaron con nosotros en Playa Larga. Entonces, eso que se dice que fueron solamente cubanos, eso es mentira. Eso es mentira. Bueno, realmente, americanos fueron 2 americanos que desembarcaron y que pudieron regresar a los barcos. No fueron capturados. No fueron capturados. Pero 4 pilotos americanos perecieron en Bahía de Cochinos el último día cuando desesperadamente necesitábamos ayuda y estos pilotos americanos que eran de Alabama decidieron que ellos iban a tratar de ayudarnos y cuando fueron a Cuba fueron derrumbados del aire por los aviones que le quedaban a Fidel Castro. ¿Tú sientes que Fidel Castro los estaba esperando? Bueno, claro que nos estaba esperando porque uno de los grandes errores fue, originalmente, en el plan original, nosotros teníamos que tener control total del aire, porque éramos 1.500 hombres. Y la idea era desembarcar y controlar varios kilómetros a la redonda, alrededor, para en ese aeropuerto que había en Girón, una vez que nosotros controláramos ese territorio de unos cuantos kilómetros, entonces nosotros íbamos a volar nuestro Consejo Civil, que era presidido por Miró Cardona. Miró Cardona iba a ser el presidente original, el temporal que iba a tener Cuba hasta que tuviéramos unas elecciones. Pero para eso teníamos que tener total control del aire y de un pedazo de Cuba. Un pedazo de Cuba por 72 horas. Una vez que tuviéramos las 72 horas controlando ese territorio, volábamos a nuestro gobierno y después que ese gobierno estuviera en Cuba, en Girón, pedir a países amigos y a los Estados Unidos que nos dieran la ayuda que nosotros necesitábamos para poder derrocar al gobierno. Nosotros nunca pretendíamos que 1.500 hombres de nosotros íbamos a poder derrocar a decenas de miles de milicianos que eventualmente fueron los que acabaron con nosotros. Entonces, el plan era el siguiente. El plan era llegar a las costas cubanas, controlar una porción de Cuba, controlar el aire, aguantar
literalmente 72 horas, que viniera el gobierno y a esa hora pedir ayuda internacional. Ahí sí podían entrar los americanos. Ahí entraban los americanos Y los americanos y los otros países que habían tenido problemas con Cuba, como Venezuela, la República Dominicana, otros países que ya habían tenido conflictos porque ya Fidel Castro había tratado de invadir ciertos países. ¿Y esos países los tenían seguros de que los iban a apoyar? Claro, en Nicaragua entre ellos. Nicaragua fue el lugar de donde partimos. O sea que Nicaragua era uno de los países que nos iban a dar más ayuda. Pero cuando ustedes llegaron ahí, ese era el plan. ¿Qué pasaba el plan B? ¿Tenían un plan B? Creo que el plan B era que si no funcionaba todo, se iban a mudar todos para la Escambray, ¿era así? Para el Escambray, ese era... bueno, mira, vamos a empezar por el principio. El plan original era que nosotros íbamos a desembarcar por Trinidad, por el puerto Casilda, que era un puerto perfecto para que los barcos pudieran atracar y desembarcar todo el equipo y el demonio. Trinidad estaba muy cerca del Escambray, que si teníamos problemas podíamos nosotros unirnos a la guerrilla que estaba peleando en el Escambray. Cuando Kennedy gana las elecciones en vez de Nixon, en enero de 1961, y Kennedy le informan los detalles del plan, él dice que se empieza a preocupar porque él quiere que el mundo no se entere que los Estados Unidos estaba ayudando en la invasión. Entonces dice, no, Trinidad es demasiado. Había 30,000 personas en la ciudad de Trinidad en aquel momento. Y dice, hay que buscar algo más discreto. Y ese algo más discreto fue Playa Girón. Playa Girón, porque en Playa Girón no había gente, había muy poca gente. Muy poca gente, y Playa Girón estaba como a 40 kilómetros, 50 kilómetros al oeste de Trinidad. Pero en las condiciones, ¿cuál era mejor? ¿Trinidad o Playa Girón? Porque Playa Girón es más pantanoso. Trinidad hubiera sido perfecto porque no solamente esa población de 30,000 habitantes, muchos de esa gente se hubieran unido a nosotros. Y además de eso, teníamos las guerrillas en el Escambray. Y además de eso, teníamos el puerto donde hubiéramos podido desembarcar sin problema las tropas. Cuando nos mudamos para Girón, acuérdate que se decidió que era de noche. Todos los planes, hay que estar clarísimos. Los cubanos no tuvimos nada que ver con el plan de la invasión. El plan de la invasión fue hecho por la CIA y aprobado por las Fuerzas Armadas, por la Marina, por la aviación, por el ejército de los Estados Unidos, por los The Joint Chiefs of Staff de los Estados Unidos. Los cubanos no teníamos ninguna experiencia. De esos 1,500 hombres, quizás había 100 que eran militares, que habían pertenecido al gobierno anterior, el gobierno de Batista. Pero la gran mayoría de nosotros no teníamos ninguna experiencia, nunca habíamos luchado militarmente. Entonces, para nosotros, el hecho de que los Estados Unidos nos hubieran apoyado, nos hubieran financiado, nos garantizaba que nosotros íbamos a ganar. A mí nunca se me ocurrió pensar de que iban a perder. Que íbamos a perder. Nunca. Fíjate que los entrenadores de nosotros, que entrenaron a los hombres rana, nos dijeron claramente, algunos de ustedes no van a vivir. Pero tú nunca piensas que eres tú al que te va a tocar morir. Pero
pensar de que la invasión iba a fracasar. Eso no fue concebido por nadie. Eso fue una gran sorpresa. ¿Por qué fracasa la invasión? Porque en el plan de que se suponía que nosotros íbamos a tener control del aire, para tener control del aire había un plan de 5 bombardeos que nuestros aviones, nosotros teníamos 16 aviones B-26. Y esos 16 aviones se suponían que iban a tener, originalmente se suponía que iba a haber nada más que un bombardeo el día cuando estábamos desembarcando. Íbamos a jugar de sorpresa todo. Fíjate que no hubo sorpresa. ¿Por qué no hubo sorpresa? Porque 2 días antes de desembarcar, el 15 de abril, el plan se cambió y hubo el primer bombardeo 2 días antes de desembarcar, que atacó 3 bases que tenía, militares que tenían los aviones de Fidel Castro. Eso fue el 15 de abril, 2 días antes de la invasión. El 15 de abril, la fuerza naval de la brigada estaba entre Nicaragua y Cuba, en el medio del océano. 2 días. Y nosotros nos enteramos del primer bombardeo. Ese primer bombardeo se suponía que era uno de 5 bombardeos. El primero por la mañana del 15 de abril, el segundo por la tarde del 15 de abril, el tercero por la mañana del 16 de abril, el cuarto por la tarde del 16 de abril y el quinto, si era necesario, en el momento del desembarco de nosotros. Todo eso era para eliminar la aviación de Fidel Castro, cosa de que cuando nosotros desembarcáramos no había ningún problema con nuestra aviación. Nuestros aviones B-26 podían aterrizar en el aeropuerto que había en Girón y desde allí controlar las 3 carreteras que iban a Girón. Cualquier tropa que se moviera de nuestros aviones B-26, nosotros hubiéramos eliminado, porque las tropas tenían que ir por ese camino porque lo que había era pantano a los lados. O sea, que hubiéramos podido eventualmente eliminar a miles de milicianos y eventualmente con la ayuda de las otras, la ayuda después de las 72 horas, pues eventualmente esa gente iban a tener que rendirse. Esa era la idea. ¿Qué pasó en realidad? Dar una acotación de algo que yo escuché una vez y no sé si es verdad o mentira. Dice que hubo una filtración, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América a los rusos y los rusos se lo filtraron a Fidel Castro. ¿Pudiera ser eso también? ¿Se habla de eso? Yo no creo. ¿No lo crees? Mira, Fidel Castro sabía, porque sí hubo algún espía en las bases de nosotros, pero no sabía ni cuándo ni dónde iba a ocurrir la invasión. Él se entera de cuándo, cuando viene el bombardeo el 15 de abril. Entonces, Kennedy obliga a la CIA a que invente un plan para justificar ese primer bombardeo 2 días antes de la llegada de las tropas a Girón. Quiere decir que la decisión fue de Kennedy. La decisión fue de Kennedy. ¿Errónea? Totalmente errónea. Porque perdiste el factor sorpresa. Perdimos el factor sorpresa, pero no solamente. Lo peor fue de los 5 bombardeos, nada más que ocurrió uno. ¿Por qué? Él, para justificar ese primer bombardeo, hace que la CIA invente un plan que era que uno de nuestros aviones que estaba en Puerto Cabeza vuele a Miami. A ese avión se le hace hueco como si hubiera tenido tiros, y ese avión,
cuando ocurre el primer bombardeo, él ha volado a Miami y en Miami el piloto, que era un cubano exiliado, dice, yo soy uno de los pilotos de Fidel Castro que acabo de escapar y antes de escapar con otros pilotos he bombardeado los distintos aeropuertos de Fidel Castro. ¿Qué ocurre? Primero, que el embajador de los Estados Unidos en aquel momento ante las Naciones Unidas, bueno, el embajador de Cuba acusa inmediatamente al gobierno de los Estados Unidos habemos bombardeado Cuba, al gobierno de los Estados Unidos. Y él dice, no, si fueron ustedes mismos. El embajador de los Estados Unidos, Adlai Stevenson, que era un demócrata de mucho prestigio, que había sido candidato a la presidencia en años anteriores, no sabe del plan este, que es un plan falso. Y él cree lo que le dijeron, que era un piloto cubano. Y cuando el embajador de Cuba, que es Raúl Roa, acusa al gobierno de los Estados Unidos de haber bombardeado Cuba, Stevenson le dice, eso es una mentira, son los pilotos de ustedes que se han virado y los que han bombardeado Cuba. ¿Qué pasa en realidad? Enseguida la prensa va a Miami, al aeropuerto, y se dan cuenta que el B-26 que había venido de Nicaragua era diferente el frente a los B-26 que tenía Fidel Castro. Y explota el escándalo. Explota el escándalo porque Stevenson había mentido o no tenía idea de lo que estaba pasando. Y Stevenson, que era un político prestigioso, va a ver a Kennedy y le ofrece su renuncia, que él no puede seguir porque él no sabía lo que estaba pasando. Kennedy no quiere que Stevenson renuncie a ser embajador ante las Naciones Unidas y manda a cancelar los otros 4 vuelos. O sea que nada más que hubo un vuelo que eliminó parte de la Fuerza Aérea de Fidel Castro, pero le quedaron 6 aviones, 2 jets T-33, 2 Sea Furies y 2 D-26. Esos 6 aviones acabaron con nosotros cuando nosotros desembarcamos el 17 de abril. Quiere decir que si ellos no hubieran tenido esos aviones, nosotros hubiéramos matado a todos los milicianos, a todos los miembros del ejército que se acercaban, porque nosotros hubiéramos tenido total control del aire, y después de matar a miles de milicianos, nosotros con la ayuda que nos iba llegando, pensábamos que esas tropas no iban a aguantar. Se iban a rendir porque nadie quiere morirse. ¿Cómo fue el trato cómo fue el momento en que lo capturan a ustedes? Bueno, a mí me capturan el tercer día. A mí me hieren en lo que se llama fuego amigo, porque los hombres rana estábamos en unas trincheras al lado de la playa. Nosotros estábamos al lado de la playa y habíamos estado en un bar en la playa esos 2 días y pico, y en ese bar habíamos compartido con otros miembros de la brigada. Ese tercer día ya era caótica la situación. Ya por fin las tropas que el gallego Fernández había organizado estaban ya
los morteros estaban llegando a la playa, o sea, que ya nos estaban llegando las bombas a nosotros. Cuando yo veo, yo estaba en esta trinchera con otro hombre rana y al lado tenía 2 trincheras más con los otros hombres rana. Cuando yo veo que hay un grupo de brigadistas que se meten en el bohío, en el bar, y yo sabía, porque habíamos estado ahí, que los aviones de Castro estaban tirándole al bar. Le digo, tengo que decirle que se vayan ahí, que no deben de estar en el bar. Cuando yo me levanto y voy hacia ellos, ¿qué creen ellos? Que yo era un miliciano que ya había llegado ahí y me entraron a tiro. ¿Te entraron a tiro? ¿Cuántos tiros te dieron? Te dio uno. Uno nada más, poquito bajo de la rodilla, pero ahí mismo gritando la contraseña de nosotros, Águila Negra, se dieron cuenta que era un error, pero ya era demasiado tarde. Cuando los capturan a todos, ¿cómo fue el trato de las milicias castristas hacia ustedes? A mí, quien me captura es el Gallego Fernández, que es el jefe del grupo que llega primero a Girón. Fidel Castro no llegó a Girón, que llegó a Girón muchísimo después. Que todo se acabó. Sí, cuando se había acabado todo, fue que llegó a Girón. Ya que me tocaste el tema de Fidel, sí. hay una escena que es emblemática. En un tanque. Eso es lo que te iba a preguntar. Eso fue preparado por Fidel Castro después. Él realmente no estuvo montado en ningún tanque cuando hubo batalla. ¿Qué decir que en las batallas estaba en algún lugar seguro? No, él estaba en un central a varios kilómetros de donde ocurrieron las batallas. Eso fue preparado por Fidel Castro. Fidel Castro era un cobarde, según usted lo cuenta. No es que lo diga yo. Tienes que leer el libro de Uber Mato, de Fidel Castro en la Sierra Maestra. ¿Cómo llegó la noche? Y lo dice perfectamente. Que siempre estaba escondido en las cuevas. Escondido. Y Uber Mato, que era un tipo valiente de verdad, como que se burlaba que Fidel Castro, que enseguida, oye, hay que esconderse, que no sé qué cosa. O sea, Entonces, desmontado completamente de que Fidel Castro estuvo arriba de un tanque y se tiró y peleó con valentía. No, por Dios, eso todo es parte de la propaganda de Fidel Castro, que siempre ha sido muy hábil en cuestión de propaganda. Y entonces la pregunta que te estaba haciendo era cómo fue el trato de los militares. A mí me trató muy bien el Gallego Fernández, que por cierto ya murió. Gallego Fernández en aquel momento era capitán, pero llegó a ocupar posiciones muy importantes en Cuba. Yo creo, entendido que fue ministro de Educación y yo no sé si era el segundo o el tercero de Fidel Castro en algún momento en Cuba. Ese hombre, yo recuerdo que cuando nosotros nos rendimos, a mí me está ayudando alguien a caminar, porque yo no podía caminar por el tiro en la pierna. Y hay uno que estaba con el Gallego Fernández, que como que me empieza a insultar. Y el Gallego Fernández le dice, déjalo, no te das cuenta que está herido, déjalo, no te metas con él. Entonces a mí me llevan solo al central que está cerca de Girón, y allí me montan en un Buick de 1956, un Buick negro, con 2 milicianos, y había otro herido conmigo, todos de apellido, que estaba lleno de esquirlas, de un mortero. Sí. Y recuerdo que el chofer del Buick tenía un sombrero de cura de domingo de feltro, y
y el otro tenía una metralleta que nos estaba apuntando a nosotros. Pero nosotros estábamos totalmente desmoralizados, porque para mí fue una decepción enorme darme cuenta de que los Estados Unidos nos habían abandonado. Mi mundo se cayó cuando yo me di cuenta que nos habían abandonado. Digo, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Y eso realmente me vengo a enterar yo de eso el segundo día por la noche, cuando un amigo mío, Jorge Suárez Rivas, me dice, Eddie, ¿tú no te das cuenta que los americanos nos han abandonado? Y yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. ¿Cómo era posible? Las implicaciones del abandono de nosotros, del posible, lo que nos iba a ocurrir a nosotros. Porque cuando nosotros nos cogen prisioneros, nosotros estábamos convencidos de que nos iban a fusilar, porque ya habían ocurrido en Cuba muchísimos fusilamientos. Y entonces fue horrible. Yo recuerdo que cuando íbamos hacia Matanzas, en este Buick del 56, nos pusieron Radio Swan, que era la estación de la CIA, que en aquel momento estaba diciendo que habían matado al Che, que esto, que lo otro, una serie de mentiras increíbles. Y los dos milicianos diciendo, ven. Y recuerdo que me preguntaron, ¿estás casado? Y yo digo, sí. ¿Tienes hijos? Sí. Yo cuando fui a la invasión dejé un niño de 2 meses. O sea que mi niño tenía en aquel momento 5 meses, 6 meses. Y me dijeron, qué lástima, porque o a ustedes los vamos a fusilar o van a tener que cumplir una prisión muy larga. Y así fue. Primero nos llegaron a Matanza, a la estación de policía Matanza. Después nos llevaron a Miramar, a un edificio de seguridad del Estado que tenían en la Quinta Avenida y la Avenida 14. Y después nos llevaron al campamento de Colombia, donde ahí me uno con el resto de los hombres ranas, porque de los 5 hombres ranas, a mí me hieren y después hieren a otro hombre rana. Pero ese otro hombre rana fue herido en el codo y parece que no era una cosa seria y lo separaron de mí. Y estamos hablando de la noche del 19. La noche del 19 que llegamos por la madrugada ya al 20. Nos pasamos todo el 20 en el campamento militar de Colombia. Para entonces ya hay como 200 prisioneros. Y al otro día, por la mañana, nos montan en 2 autobuses y nos vuelven a llevar a Girón. De Colombia a Girón. Yo estoy convencido que nos iban a fusilar. Cuando ibas en el camión, tú decías, nos van a fusilar. No era camión, eran autobuses. Bueno, dos autobuses. Tú dices, me van a fusilar y me van a tirar ahí como si hubiera caído en guerra. Correcto. Estoy convencido que eso era. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos allá, ya estamos hablando del 21. Ya había 400, 500 prisioneros y estaban los medios de comunicación internacionales allí en Playa Girón. Y alguien le dijo a Fidel Castro, no puedes hacerlo. No podemos liquidar a esta gente
Pero mira lo desmoralizados que esta gente están. Vamos a llevarnos a la televisión para interrogarlos en la televisión y ya... Sí, tengo una pregunta ahí porque me decías que eran 1.200, pero habían en ese momento 400, 500. ¿Qué estaban haciendo los otros? Los otros todavía no habían... ¿Seguían batallando ahí? No, batallando, no, huyendo. Huyendo. Ok. El tercer día, antes de las 72 horas, nos quedamos sin municiones. Se derrumba todo. Y entonces dan la orden de dispersarnos, de tratar de llegar al Escambray, que fue un imposible. Ahí no se pudo llegar al Escambray, porque primero que había unas tropas de Fidel Castro que venían de Trinidad hacia Girón. Entonces, hubo personas que estuvieron 12 días escondidos tratando de cruzar. Algunos lograron escaparse, no muchos, pero hubo varios que llegaron a La Habana. Yo diría menos de 5 fueron los que lograron escaparse. Hay historias, yo tengo una historia de un muchacho de apellido Jacome que logra montarse en un autobús hacia La Habana y se le ocurre ofrecerle al que estaba al lado de él un chicle. Yo he oído esa historia. Y ese momento. Se dieron cuenta de que era un brigadista. Un brigadista. Sí. Me resulta curioso que me digas que te trataron bien cuando ocurre Bueno, me trataron bien. Me trató bien el gallego Fernández. Lo demás no. Lo demás, con todo tipo de epítetos, todo tipo. Yo recuerdo en Matanza, por ejemplo, en la estación de policía de Matanza, a Tous y a mí nos ponen detrás de una reja y tenemos, yo diría, 30, 40 personas mirándonos y insultándonos y diciendo cosas. Danos los zapatos porque ustedes los vamos a fusilar de todas maneras. Conversando con nosotros, pero con insultos. A mí me pasó una cosa muy, muy interesante allí, que fue que había un miliciano bastante mayor que me preguntó, ¿cómo tú te llamas? Y yo le digo, Eduardo Zayas Bazán, y me dice, ¿y qué tú eras? ¿Qué parentesco tú tenías con Rogerio Zayas Bazán? Con el comandante Rogerio Zayas Bazán. Digo, ese era mi abuelo. Y ese hombre que me había estado insultando cambió totalmente. Ya no dijo más nada, que no sé qué cosa, porque ese hombre admiraba a mi abuelo que había muerto en 1931 y se acordaba perfectamente de mi abuelo. O sea que me pasó eso que fue muy interesante, pero de los insultos de la distinta gente. Ocurre uno de los hechos más brutales dentro de la historia de Cuba, especialmente en esa parte, que es la rastra de la muerte. La famosa rastra. Ahí estaba un tío político mío y un primo hermano mío que salieron bien, a Dios gracias. Pero ahí murieron nueve miembros. ¿Usted no estaba ahí? No, a Dios gracias, yo no estaba ahí. Sí. Pero tengo amigos que sí estaban ahí y que están en la brigada. Pero ahí estaba en ese momento el capitán Osmani Cienfuegos. Sí, señor. Él fue... hermano de Camilo Cienfuegos. Efectivamente. Que él fue el que hizo la famosa frase, famosa, pero bueno, que todo el mundo la conoce, no es porque sea una buena frase, sino donde dijo, oye, se van a morir ahí, dijo, mejor nos ahorramos balas. Efectivamente. Eso lo dijo y tengo amigos que fueron testigos de eso. Sigue metiendo gente que es mejor así, que si se mueren mejor, así nos ahorramos balas. ¿Y cómo fue, los amigos tuyos, cómo relatan esa experiencia adentro? ¿Qué tiempo duró ese viaje?
¿Y cuál era? Dice que he visto 9 horas. Fue horrible. En una rastra sin ventilación. Sin ventilación, gracias A un a que huequito. con las hebillas lograron hacer unos huequitos. Y yo tengo una novela histórica donde yo narro ese episodio. ¿Cómo se llama esa novela? Se llama El pez volador. Tengo una copia que te puedo dar. ¿La tienes ahí? Sí, Pues, la tengo ahí. Perfecto. Eso fue una cosa horrible. Fue horrible. Porque si llega a durar más de 9 horas, no solamente mueren 9, mueren 30, 40 personas. Porque fue horrible. Fue horrible lo que ocurrió. Fue un crimen. Fue total crimen. Y lo interesante de Osmani Cienfuegos es que todo el mundo sabe que a Camilo Cienfuegos lo mató Fidel Castro, o lo mandó a matar Fidel Castro. Vaya, esa desaparición de Camilo Cienfuegos fue increíble. Camilo Cienfuegos no estaba contento que a Huber Mato lo hubieran acusado, porque Huber Mato fue muy franco siempre. Él estaba en contra de que Cuba se convirtiera en un país comunista, pero Huber Mato no conspiró contra Batista. Eso fue Contra Fidel Castro. Perdón, contra Fidel Castro. Eso fue algo que inventó Fidel Castro para desprestigiar a Huber Mato, porque Huber Mato, junto con Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, era de la gente más prestigiosa dentro de la revolución. ¿Tenía más reputación que Fidel Castro? No lo creo. Pero Camilo sí. Fidel Castro le tenía celos a Camilo porque Camilo era más simpático que Fidel Castro, era más del pueblo. Lo interesante es que, sabiendo Osmani todo eso, cómo Osmani se prestó a hacer lo que hizo y lo que continuó haciendo a través de los años. ¿Sabes lo que continuó haciendo? Bueno, yo no te puedo decir los detalles porque realmente no lo sé. Yo sé que fue ministro de Turismo por una época y cosas por el estilo, pero me imagino que tuvo que ver con Murió hace poco, sí. Y ¿cómo se llama? Y la última entrevista que había hecho se hablaba sobre los bienes de la revolución y no sé qué más, y hablando de todo eso. Y yo lo miraba, conociendo la historia de la rastra de la muerte, y decía, pero qué clase de carretabla es este hombre, como viene hablando de las grandes cosas de la Revolución Cubana, como cuando cometió un crimen de lesa humanidad, como el de la rastra de la muerte. Porque hay un código, según he podido estudiar un poco, no soy un especialista en el tema, que cuando usted captura un prisionero de guerra, hay que darle ciertas garantías a ese prisionero de guerra. Correcto. Pero montar a una persona en una rastra sin ventilación por 9 horas para que se ahogaran prácticamente ahí, eso es un crimen de guerra. Correcto. Fíjate si quizás ustedes no saben eso, pero hace 8 años un grupo de nosotros fuimos a España a acusar a Osmani Cienfuegos y a Raúl Castro de la rastra. Y lo llevamos a juicio, pero no quiso cooperar el gobierno de España con nosotros. ¿En qué año fue eso? Eso, yo diría, eso tiene que haber sido como en el 15. 2015. El 2015. Ustedes fueron a España. Bueno, varios de nosotros, 2 de los miembros supervivientes de la rastra y 3 más de nosotros fuimos a España y nos pasamos más de una semana allá. ¿Y por qué en España y no en Estados Unidos? Porque pensábamos que en España podía tener más futuro ese tipo de juicio que en los Estados Unidos. ¿Por qué? No te puedo explicar por qué, pero de entrada en España se había ya... sí te puedo explicar. En España ya a Pinochet
se le había condenado. Y nosotros pensábamos que si a Pinochet, jefe de Estado, se le había condenado, también se podía hacer lo mismo con Fidel Castro y con Osmani Cienfuegos. Correcto. Y entonces, ¿y qué pasó? ¿Cómo quedó eso? ¿Se diluyó? Se quedó en nada. No lo quisieron llevar a juicio. Recientemente se acaban de desclasificar todos los archivos del asesinato de Kennedy. Sí. Se habla muchísimo, pero demasiado. Se habla sobre Fidel Castro y sobre eso. Estamos hablando de cerca de 80,000 documentos, páginas y todo eso. Y yo los tengo, pero es imposible leer todos los correos, los cables. Yo he leído bastante de eso. Sí, lo has leído bastante. Sí. Ok, a lo mejor puedes salirnos un poco de duda con lo que te voy a preguntar aquí ahora mismo. ¿Crees que Fidel Castro estuvo detrás del asesinato de Kennedy? Mira, yo no creo. Yo creo que Fidel sabía que Oswald estaba involucrado en el asesinato. Y se sabe porque yo leí el libro de este hombre de la CIA, donde menciona específicamente a este espía cubano que vino para nuestro lado, que el día del asesinato él estaba, la labor que tenía en Punto Cero era espiar las distintas estaciones de los Estados Unidos, y le dijeron que cambiara ese día para Dallas, Texas, para escuchar lo que estaba pasando ahí. Eso es rarísimo que se supiera el día. Yo no creo que por ejemplo, que Fidel Castro haya sido el que haya reclutado a Oswald, pero de que lo sabían. ¿Y no lo avisaron? No me claro que no avisaron, porque Fidel Castro sabía perfectamente que Kennedy había tratado en varias ocasiones de asesinarlo a él, así que Fidel Castro tampoco metió la mano, dijo. Quería hacer lo mismo, sí. Pero... Como la Brigada 2506, ¿alguna vez ustedes perdonaron a Kennedy? Claro que sí, claro que sí. Mira, lo que no lo respetamos. Una de las razones por las que tú verás que la mayoría de los cubanos americanos son republicanos es porque tienen la experiencia de que un demócrata que en aquel momento durante las elecciones se suponía que era el fuerte con respecto a la revolución de Cuba. En los debates que hubo entre Nixon y Kennedy era el fuerte. Y yo recuerdo cuando las elecciones, que cuando salió Kennedy, yo estaba encantado de la vida, porque yo pensaba que Kennedy era el hombre que iba a ayudar a terminar a Fidel Castro. Cuando ustedes los intercambian por comida y por medicina, sí. Dicen compota, pero era baby food, right? Sí. Eso podía ser leche en polvo, podía ser cualquier cosa, pero a ellos tú sabes que a ellos les encanta la semántica, sí. Y ponen compota porque suena más... No, y a veces te dicen que estaba envenenada. Yo no sé, pero hubo gente que pensaba que esa comida estaba envenenada también. Bueno, barbaridades así. Sí. Cuando ustedes regresan, que lo intercambian por baby food, comida y también por 2 millones y algo por los heridos, en los cuales estabas incluido tú. Sí. Quiere decir que por ti pagaron dinero. $100,000. $100,000 pagaron por usted. Por mí. Ok. Cuando regresan, ¿Kennedy los recibe? Sí, claro. Nos reciben en el Orange Bowl, en un estadio enorme que había aquí en Miami, y había en ese estadio había más de 40,000 personas. Estaba lleno de cubanos. Y psicológicamente nosotros estábamos agradecidos, porque tú tienes que pensar que fuimos sentenciados a 30 años de prisión. Y luchó para traerlos. Y de pronto, en el caso mío, yo no estuve un año preso, porque desembarqué el 17 de abril
Y el 14 de abril del otro año ya yo estaba en Miami, porque yo era parte de los 60 heridos que nos dejó salir Fidel Castro para que ayudáramos a conseguir el dinero para el rescate del resto de los se dividieron en dos. Primero llegaron ustedes los heridos, que fue el dinero. Fue el dinero que ellos, los 2 millones y tantos. Y siempre nos quedamos. Los heridos nunca volvimos a Cuba. Sí, pero estoy hablando que fueron los primeros en llegar a Estados Unidos. Los primeros en llegar fuimos los 14 heridos. Bueno, aparte de parte de la tropa que no llegó a desembarcar, claro, que esos sí esperaron. volvieron, entre ellos un hermano mío. Ok. Sí. Entonces, ahí hay algo que ocurrió donde Kennedy le dice que le dan una bandera, creo que a Kennedy, de la Brigada 2506, y él dijo que lo iba a devolver cuando La Habana fuera libre. Efectivamente. Y como no se cumplió eso, años después forzamos a que nos devolvieran esa bandera que la tenemos en estos momentos de vuelta. En el museo. Sabes que tenemos un nuevo museo. Sí, eso te iba a preguntar ahora. Que se va a abrir ahora el 20 de abril ya va a estar abierto para el público. Un museo estupendo con todo tipo de audiovisual que va a ser muy impresionante y yo creo que le va a gustar mucho al público. Muy bueno esto. Te iba a hacer esta pregunta. Ahora tú como una de las pocas personas que te fuiste a Cuba a luchar con armas. Sí. Porque creo que creías que era la única manera de acabar con esa dictadura. En estos momentos se está llevando otro tipo de lucha. Sí. Una lucha más en las redes sociales, confrontales, diciéndole al pueblo cubano que salgas a las calles, claro, que luches. Porque a partir de ese momento, según tengo entendido, se crea una ley en la cual Estados Unidos no iba aparentemente participar más y no iba a permitir que otros barcos salieran a luchar en contra de esa tarea. Sí. ¿Estoy en lo correcto? O... Bueno, hasta cierto punto, porque Kennedy, hasta que Kennedy se muere, hasta que Kennedy lo asesinan, sí, él ha formado otros grupos que están yendo a Cuba, porque Kennedy no se dio cuenta que había metido la pata de una manera enorme y que gracias a su indecisión había venido la crisis de octubre de los misiles y todas las repercusiones de Fidel Castro no conformándose con ser el líder de una isla de 6 millones de habitantes que no tenía ninguna importancia, porque en Cuba, ¿qué es lo que había? Tabaco, azúcar y más nada, y ron. Turismo. Cuba y turismo, o sea, Cuba no tenía ninguna importancia. Sin embargo, Fidel Castro no solamente se hace mundialmente famoso, yo diría que en una época Fidel Castro era de los 3 líderes más importantes del mundo, más conocidos del mundo, a pesar de ser el líder de una isla insignificante. Y todo eso porque él era el líder de la izquierda antiamericana, ¿no? Antiimperialista. Y supo explotar muy bien eso. Ahora, con todo esto que está pasando ahora, que estamos luchando, seguimos correcto, con nuestras luces, nuestras sombras, pero seguimos adelante. ¿Cómo tú ves ahora mismo esta lucha en contra de la dictadura cubana? ¿Crees que la dictadura cubana se puede acabar o se puede derrumbar o se puede destruir desde las redes sociales, con el activismo, con la denuncia? ¿O crees que se tiene uno que ir a las armas para poder derrocar a esa dictadura? Yo quisiera que el cambio viniera de una forma pacífica, porque si no es pacífico el cambio, va a haber muchos muertos en Cuba. Yo espero que las Fuerzas Armadas se den cuenta de que hay que aceptar el cambio y que solamente queda Ramiro Valdés y queda Raúl Castro y yo no sé, 1 o 2 más históricos, pero el resto
de los miembros de la jerarquía comunista de Cuba nacieron después de Bahía de Cochino. O sea que yo creo que el exilio cubano estaría dispuesto perfectamente a aceptar que si viene el cambio, muchos de los que están en el poder ahora, o sea, militares que no han tenido sangre en sus manos, miembros de los comités de defensa, si no han cometido crímenes, que sigan en sus puestos. Porque nosotros queremos, de todas maneras, una Cuba democrática. Lo que tienen que aceptar es que Cuba tiene que ir a una democracia, a una economía de mercado, a un Estado de Derecho. Porque hasta que no haya Estado de Derecho en Cuba, no hay nada. No va a haber inversión. Estado de Derecho lo veo yo, y corrígeme si estoy equivocado, Estado de Derecho lo veo yo es la capacidad que tiene un individuo de retar al Estado. No solamente retar al Estado, tiene que haber un poder judicial independiente que de verdad sea imparcial y que haga justicia. En Cuba tiene que haber justicia. Nosotros podemos perdonar, pero no olvidamos lo que ha pasado. En Cuba se han cometido muchos crímenes y muchos de esos criminales ya han muerto, o sea, que se han salvado. Pero si siguen cometiendo crímenes, a esos criminales se les va a juzgar por un tribunal imparcial, porque nosotros tenemos que respetar la ley. Y eso tiene que ocurrir si vamos a tener un Estado de Derecho en Cuba. Sí, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No prescriben. Puede pasar todo el tiempo del mundo que si estás vivo, vamos para arriba de ti, te podemos acusar. Correcto. Tienes 3 libros. Me estabas comentando fuera de cámara. Tengo 3 libros en el mercado. En el mercado. Realmente he hecho un montón de libros. ¿Cuáles son los libros que tienes en el mercado ahora? Tengo un libro que se llama Arriba, otro que se llama de primer año de español, otro que se llama Conexiones, que es al de nivel intermedio, y otro que es una versión corta de Conexiones para al nivel de high school. ¿Quiere decir que son libros para enseñar? Para enseñar español. Okay. Enseñar español. Además tengo una novela histórica que se llama, que la hice en inglés originalmente, The Flying Fish, pero que la traduje al español y se llama El Pez Volador. Pez Volador. Y también tengo mi autobiografía que hice hace 3 años, que la hice en inglés porque la hice realmente para mis descendientes. Ya yo tengo aquí hasta 3 bisnietos. ¿Bisnietos? Bisnietos tengo, wow. 3 bisnietos. Yo tengo 90 años. ¿90 años tienes ya? Sí. O sea que ha pasado mucho tiempo y tengo, bueno, mis 2 hijos nacieron en los Estados Unidos. Tengo 3 nietos nacidos en los Estados Unidos, 2 médicos y 3 bisnietos ya. Wow. Oye, te quiero agradecer por darme la oportunidad de conversar contigo y que esto quede plasmado ahí en la historia para siempre. Agradecerte. Por favor, visiten el Museo de los Brigadistas de la Brigada 2506 de Bahía Cochino, que abre el 20 de abril. De abril ese museo. Uno nuevo. Es un museo estupendo que nos ha costado más de $5 millones. O sea, es un museo estupendo con lo último en audiovisual. El que vaya a ese museo va a quedar muy impresionado porque es toda la historia de Cuba, cómo era Cuba antes, después en que se convirtió, por qué luchó la brigada. Porque la brigada luchó lleno de buenas intenciones. Nosotros lo que queríamos era una democracia en Cuba y que la gente fuera libre. ¿Cuánta razón tenías? Sí, y fracasamos, pero estamos muy orgullosos. Yo, por ejemplo, para mí lo más
importante que yo he hecho en mi vida fue participar en la invasión de Bahía de Cochino. Estoy muy orgulloso de eso. Ya ustedes saben, tienen que visitar el Museo de la Brigada 2506 para ahí tenemos que mantener viva esa llama en contra de la dictadura cubana, por supuesto, pero también de aquellas personas que lucharon y que estuvieron dispuestos a dar su vida por tener una Cuba libre, independiente y democrática. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti.